Mi idea un poco era ver la organización de la clase y ver también el tema de que no usan libros de texto, pues ver un poco cómo se organizan los cuadernos, qué trabajo tiene el profesor de material y cómo luego lo lleva al aula, qué parte hace el profe, qué parte hacen los asistentes también. Yeah, especially because you create your own materials. Yeah. You get lots of ideas. Definitely. We have textbooks, so. Oh, so you just work from textbooks. Yeah. Mm-hmm. That's nice. Pues yo más que nada me gustaría ver cómo trabajan los phonics con los niños pequeñitos sobre todo. Ves. Check it, that one. Ves. Good job. O Y cómo se organizan teniendo con dos asistentes en el aula, que ya podíamos tenerlos nosotros también. ¿Qué estrategias o qué técnicas utilizan para enseñar lectoescritura? Porque creo que es una de las cosas más difíciles de aprender la lengua extranjera, ¿no? So we do work in the 2 weeks building up to poem writing. So we were looking at metaphors one lesson, and then they planned their poem, made a plan, and then wrote it. Oh, wow. So los proyectos que trabajan en Inglaterra y cómo esos proyectos nosotros pues podemos, por así decirlo, implementarlos en nuestros centros. Bueno, como pues los phonics, la enseñanza utilizando TIC y todas estas cosillas. Tenemos muchas ganas de verlo. Pues un poco los proyectos que trabajan en Inglaterra y cómo esos proyectos nosotros pues podemos, por así decirlo, implementarlos en nuestros centros. then we focused on each body part per week. So we did ears and played some listening games. And then you do like a diary for them? Yeah, just basically explain what we did in the lesson and then take some pictures to put it in. This was at a stage as well where Que era hacer una actividad escrita en la mesa 2 minutos, volvían a la alfombra a hacer algo de tipear, volvían otra vez a la mesa a escribir, entonces muchísimo movimiento que les tiene a los niños muy activos todo el tiempo. Y bueno, hubo varias cosas que me gustaron. Una, que me introducía muchas rutinas así como con música o como chant, tipo chants, para trabajar el estilo indirecto. Y los niños como se sabían toda la secuencia con la musiquilla para saber estructurar el discurso, como utilizaban un montón de sinónimos y los niños como que utilizaban muchos gestos y muchas cancioncillas para que ellos recordaran cómo era la secuencia de lo que tenían que hacer. Cuando hacen las clases de inglés, lo que es lenguaje, ellos tienen un libro que leen en clase durante todo el año, por lo que nos ha contado, y todos los ejercicios de gramática están relacionados con la temática del libro. Cuando hacen el singular, el plural, o aprenden a poner el apóstrofe S, las frases con las que hacen los ejemplos son con frases del libro que ya han leído y vocabulario, claro, que les suena. Entonces está bastante relacionado. En inglés y sobre todo pues, bueno, los materiales manipulativos que utilizan y cómo la tecnología aquí es una maravilla. Esas pizarras digitales que tienen, que son táctiles y todos los materiales que van acompañados. Entonces, bueno, a mí me ha encantado, sobre todo eso. La energía y cómo los niños escuchan y cómo les... El tema de la organización del aula, cómo organizan el aula, los espacios que tienen. Hay clases en las que están todos los niños seguidos, pero luego tienen rincones. Y bueno, pues ya que eso lo usamos también en España muchas veces, el ver cómo lo adaptan ellos. Les mandó leer un texto cortito, que había bastantes adjetivos, describiendo a una bruja. Y les pidió que ellos ahora tenían que escribir y cambiar todos esos adjetivos e inventarse un personaje. Entonces tienen un pequeño libro de gramática de donde tienen tipos de verbos, tipos de adjetivos y pueden usarlo como referencia. Es los pocos libros que usan.
y me sorprendió muchísimo la facilidad que tienen con el tema de la expresión escrita, porque lo practican mucho en clase. Entonces cambiaron los adjetivos, lo escribieron ellos, tienen una facilidad. Cómo los niños escuchan y cómo les enseguida, vamos, con un sonido, con una palmada. En el año 1 que tienen como mucha confianza Sí. para hablar con el profesor, para interrumpir, incluso teniendo ese silencio que tienen, que parece que es que están ahí calladines, que no van a decir nada, pero sin embargo se comportan de manera muy natural. Sí. Y luego también pues me llama mucho aquí la atención es el silencio que hay en clase, que en cuanto la profesora simplemente levanta la mano, da una palmada, toca el timbre, no hace falta 2 veces. A la primera y a veces casi que antes de dar el timbre ya... Siempre con el objetivo del día y cuáles son los criterios que ellos siguen para saber que el ejercicio está bien hecho, cuáles son los criterios que tienen, los objetivos que tienen que conseguir con esas actividades, y siempre lo tienen en todas las áreas. Yo creo que en matemáticas, en ciencias, además me resulta muy curioso que siempre pone como matemáticos hoy vamos a trabajar tal, como científicos hoy vamos a trabajar... Corregirlo con las cámaras que tienen, proyectan el cuaderno del niño en la pantalla digital y todos los compañeros ven los errores y las cosas que están bien hechas de ellos. Entonces me parece una forma de también compartir entre compañeros lo que han hecho. Y el tema de correcciones, me sorprende que corrijan siempre en otro color que no sea rojo y les subrayan en verde lo que está bien, que eso es una cosa que me parece que tenemos que introducir. Cosas que yo hacía mal y que sé cómo puedo corregirlas ahora después de haber visto estas clases. Hoy me llamaba mucho la atención que tenían un spelling test, que yo me imaginaba que los niños iban a escribir palabras que les dictaban, y no les dictaban las palabras solas, sino que lo que hacían era meterlas en un contexto, y los niños era el sonido sh. Sabían que lo que tenían que escribir en el spelling test era la palabra de esa frase que tiene ese sonido, no palabras sueltas sin ningún tipo de contexto. El valorar también lo que tenemos allí. Al ver otras realidades, creo que también te hace decir, jo, pues qué bien trabajamos, por ejemplo, pues el tema, en el caso de los coles y tal, de las emociones. El tratar a los niños de una manera como mucho más cercana, dinámicas que hacemos para gamificar, para seguirlo, ellos también lo hacen aquí, por tanto creo que es una cosa que nos hace pensar que estamos yendo en buen Es un camino. poco también lo que decía Mr. Lawrence, ¿no? Que ellos también han aprendido porque al saber que nos tenían a nosotros... My name is Keith Lawrence and I'm a Year 1 teacher in Trelaweth, which is in Cornwall in the UK. About 5 years ago, I was very lucky to go to the city of Salamanca, where I shadowed Spanish teachers in a school on the outskirts of Salamanca. I had an absolutely fantastic time, and it was really good to see the Spanish way of teaching and comparing it to the way I teach. It was really informative to see how the children were learning not only in Spanish, but they were also learning their subjects in English too. I learned a lot about being in a Spanish education system, and I took a lot back to England with me. Hacíamos aquí, sino que luego por las tardes también compartíamos otras experiencias y otras ideas, incluso ideas sobre educación o sobre escuela pública, concertada. O sea que es compartir continuamente y debatir continuamente. Para mí la palabra es innovación. Amador is from Romania. Okay. He had no English at all in September, and he has really come on. Wow. They're brilliant. Fantastic. Anybody else got a really... Aire nuevo, energía, volvemos renovados con un montón de ideas y seguro que futuros proyectos para nuestros centros, sin duda. Y esta observación no es solo observación extranjera del one-to-one, esto ha sido una observación, esto es un 2x1 con cada colegio de los que estamos aquí, es decir, con Palencia, con Valladolid, con Segovia, con Burgos, es decir, porque no solamente hemos estado en un colegio aquí viendo lo que hacen, sino que nosotros hemos contado día a día las metodologías, los programas que tenemos, y tú cómo enseñas science, y tú cómo enseñas inglés. That sounds good. My name is Mónica. Can you say hello? Say hola, Monica. O aprender disfrutando, porque hacemos muchos cursos, hacemos muchas formaciones y yo creo que eso es una parte, pero el hecho de estar inmersos en un cole, en una cultura que estamos enseñando luego en España es muy importante también. Y la idea esa de cerrar nuestra clase, pues muchas veces estamos haciendo cosas fantásticas en un mismo colegio y no nos enteramos, porque no nos vamos a ver. Entonces creo que es una cosa que debería ser obligatoria en todos los centros, entre centros y dentro del propio centro, entre profes,
para poder observar y verlo en acción, todas las cosas que aprendemos. El 3, una serpiente que repta sin parar. It's an animal, what is it? Pues para mí la reflexionar sobre el trabajo que tú haces en el aula, la importancia de que entren en tu aula. Yo en cuanto vaya para allá volvería a decirles como cada año que participo en One to One que hay que entrar en las aulas y nos tenemos que ver.